Buenas tardes, listos para iniciar la reunión de yacimiento 2.
Ayer había un inscrito en la materia que está reportando un bachiller adicional. Estamos esperando a ver si alguien entra. Ahora ninguno. Dos personas ya han manifestado que no van a poder estar presentes en la reunión. No sé, veremos. De poco empezaré a grabar todo lo que tenía pensado decir para subirlo a la plataforma. Espera. Bueno, vamos a empezar a grabar la charla de hoy. Bueno, buenas tardes, estudiantes de Ingeniería de Yacimientos 2. Vamos
comenzar lo que es la primera reunión Zoom del semestre. Se debió de ser realizado el día lunes. Para ese día no tenía la lista de estudiantes. Bueno, las programé, pero no las grabé. En esta primera lámina pueden ver lo que es el acto 2021-1, que se inició el 22-3 y debería estar terminando aproximadamente a finales de julio, con una duración de 18 semanas. Esta materia es una continuación de la parte de yacimientos 1 y previa a lo que es yacimientos 3. En la línea de yacimientos constituye tal vez la línea matriz o principal o eje principal de la carrera de ingeniería de petróleo. Básicamente los ingenieros de yacimiento o ingenieros de petróleo son ingenieros de yacimiento en su formación. Si se ponen a revisar el pensum, van a tener que mucha de la preparación, inclusive dentro de lo que es yacimiento, no solamente incluye estas 3 materias, sino incluye también la parte de geología, la parte de petrofísica en algunos casos. Como complemento tiene la parte de producción, tiene la parte de perforación, que son actividades que no necesariamente corresponden a un ingeniero de petróleo, las puede hacer, puede participar en ellas, pero no son sus áreas claves. Las áreas claves tienen que ver con la parte de yacimiento. La parte de geología, si aquellos que deseen hacer una carrera adicional, o la parte de petrofísica. Pero básicamente, la responsabilidad del ingeniero de petróleo es el yacimiento. Es la razón de ser de la industria. La industria tiene un yacimiento, no es industria petrolera. ¿Sí? Sin los yacimientos no hay petróleo, sino sin petróleo no hay industria. Entonces, por eso es que la tarea nuestra como tal se refiere a eso, básicamente. Buscar, mantener la garantía de lo que permitir, o ser responsable de lo que es la parte de los yacimientos, de lo que son los recursos con los cuales va a trabajar la industria. Entonces, luego el área de yacimientos 2, la primera, en yacimientos 1, se cubrió la parte de lo que era conocer los tipos de yacimientos, conocer las propiedades de la roca, conocer lo que es las propiedades de los fluidos y algunas técnicas para estimar comportamientos de producción a futuro a través de lo que es simulación, balance de materiales, ¿sí? Análisis de curva de declinación y estimaciones básicamente con esas dos se puede estimarlo, hacer proyecciones a futuro. En esta parte vamos a tocar lo que es la parte de la estimación de la energía del yacimiento, algunas aplicaciones de esa información y lo que podemos hacer con las herramientas, con la información que nos dan las herramientas que se utilizan para determinar la presión. ¿Sí? Porque esta materia en específico está más relacionado con la presión de yacimiento que con otra parte de lo que es lo que es la área de yacimiento. Entonces la materia, básicamente vamos a empezar con una parte de lo que es generalización sobre lo que es la presión de yacimiento y cómo se determina. Vamos a ver sobre 2 factores importantes que afectan las pruebas de toma de presión de yacimiento, que son el daño de la formación y el efecto de almacenamiento. Vamos a ver lo que son las pruebas de presión transiente, que son uno de los tipos de pruebas de presión que se pueden utilizar para determinar la presión de yacimiento. Vamos a ver lo que es el análisis moderno de las pruebas de presión transientes, básicamente, que me permite obtener de esa información que
que yo utilizo para determinar la presión de yacimiento también me sirve para conocer algunas características del comportamiento de producción dinámico del yacimiento. Entonces, de eso vamos a tratar también. Vamos a ver de las aplicaciones que tienen las pruebas de presión. Específicamente vamos a hablar de lo que son caracterización de acuíferos y simulación numérica. De la parte de simulación numérica hay una unidad curricular adición también que cubre eso, pero ya en mayor extensión. Aquí básicamente lo que vamos a ver con respecto a simulación numérica es cómo la presión tiene que ver con lo que se refiere al proceso de simulación. Entonces vamos a comenzar con lo que en teoría cubre mucho de la primera unidad, que son las generalidades sobre la presión de yacimiento y cómo se determina la misma. ¿A qué se denomina presión de yacimiento? La presión de yacimiento es la presión a la cual se encuentran confinados los fluidos o los hidrocarburos presentes en la roca. ¿Okay? Desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, cuando hablamos de la presión de yacimiento es la presión que tiene. Es la presión a la cual están confinados los fluidos. Aquellos que ya vieron Perfo 1 y Perfo 2 y vieron presiones anormales, sabrán que allí se habla, con respecto a la presión de yacimiento, de presiones normales, presiones anormales y presiones subnormales. Esa clasificación es muy válida para la gente de perforación. ¿Por qué? Porque la presión de yacimiento representa para ellos un reto. Y ese reto es que normalmente la asunción que se tiene cuando se hace un área nueva es asumir que la presión es normal, es decir, que la presión de yacimiento es equivalente a una columna de fluido o de agua de formación, del agua que está del yacimiento, al equivalente a la presión que ejercería una columna de ese tipo de agua que vaya desde la superficie hasta la posición. Eso es lo que se llama una presión normal. Una presión anormal es cuando esa presión es mayor que ese valor que corresponde a esa columna de agua. Y una presión subnormal es cuando es menor. Pero esos son casos para perforación. Aquí simplemente para presión de yacimiento, yo no tengo que hablar de una presión de yacimiento normal, subnormal o anormal, como presión de yacimiento. La presión de yacimiento es tanto, es el valor nada más. Porque lo que me interesa es ver, desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, es cuál es la presión a la que están confinados los fluidos. A mí no me interesa si es mayor de la normal, si es menor de la normal o lo que sea. Simplemente cuál es el valor. Porque de eso va a depender mucho de cuánto voy a poder extraer del yacimiento. En el caso de perforación, eso se maneja para ver o determinar cuál es el tipo de fluido de perforación que voy a utilizar para controlar esa presión. En este caso, a mí no me interesa controlar la presión, me interesa utilizarla. Me interesa, en este caso, que me ayude a producir. En perforación, me ayuda, lo que busco es controlar esa presión para que no se trate de venir el pozo. Entonces, son dos esquemas diferentes, pero hay personas que a veces llegan a confundir los términos. Hay cosas que vamos a hablar, de las que se habla en varias materias, pero hay que entender el concepto de lo que es la presión de yacimiento. Cuando lo uso en perforación, ¿qué consideraciones debo tener? Cuando lo utilizo como yacimiento, simplemente me interesa para ver la capacidad, la energía que tengo en el yacimiento para producir. ¿De dónde proviene la presión de yacimiento? Normalmente este producto de qué? Lo que se llama la presión de sobrecarga. La presión de sobrecarga, que es todos los sedimentos y los fluidos que están en la roca, que suprayacen, o sea, que está por encima de la posición estructural donde está el yacimiento, eso ejercen una presión. Pero al mismo tiempo que está esa presión
ejerciéndose sobre el yacimiento, el mismo yacimiento como tal, al acomodar por ese efecto de presión, los granos tienden a acomodarse y llega un momento en que ellos comienzan a ofrecer resistencia a esa presión. Entonces, termina siendo una carga que no se ejerce sobre los fluidos. Se ejerce sobre la roca, pero no sobre los fluidos. Y recuerden, la presión de yacimiento es aquella que se encuentran confinados en los fluidos, ¿ok? Dentro de la acumulación. Entonces, esa siempre va a ser un poco menor que la presión de sobrecarga. Normalmente, como un factor normal, se habla de que la presión de sobrecarga puede ser alrededor de 1,5, ¿okay? Equivalente de LPC por pie. Si tú pudieras tener presiones de yacimiento de 1,2, 1,1, 1, todo depende de las características del tipo de fluido y las características de la roca de yacimiento. ¿Okay? ¿A qué condiciones se obtiene? También pueden haber otros factores que afecten allí. Precisamente, o sea, una de las cosas que sucede con la parte de perforación, cuando se habla de presiones anormales, es que hubo cambios desde el punto de vista morfológico o geológico que hacen que las formaciones, cuando se perfora un pozo nuevo, se encuentren ubicados a una profundidad menor que las que le corresponde desde el punto de vista histórico de sedimentación. Simplemente posterior a la formación del yacimiento, parte de las capas fueron erosionadas, resulta que en profundidad las consigues mucho más arriba. Entonces, eso afecta la presión para los efectos de perforación, no desde el punto de vista de yacimiento. Pero para los efectos de la formación, una vez que esa presión de confinamiento se ha formado, básicamente va a mantenerse en el plano. Entonces, quedamos claros en que la presión de yacimiento es la presión a la cual están confinados los fluidos dentro del yacimiento. ¿Okay? Proviene de una diferencia entre la presión de sobrecarga y la presión por la resistencia que ofrecen los sedimentos a ser comprimidos, sedimentos y los fluidos, a ser comprimidos. Para determinar la presión de yacimiento, hay varias herramientas que se pueden utilizar. Algunas de ellas se utilizan sobre todo para conocer la presión inicial, es decir, la presión que tiene el yacimiento al momento del descubrimiento, antes que empiece a producir. ¿Okay? Me interesa, ¿por qué? Porque necesito saber, una de las formas de calcular el yacimiento desde el punto de vista de considerar la parte energética, el volumen de fluidos que están en el yacimiento. ¿Okay? Necesito conocer la parte energética y la presión es básicamente, es importante en eso. Entonces, cuando yo hablo de caracterizar lo que es mi yacimiento al inicio de la vida productiva, para saber lo que tengo, necesito conocer la presión. Entonces, para eso yo puedo hacer una completación temporal con el pozo. Una vez que ya he perforado el hoyo, he llegado a la zona producto, a la zona donde pienso que tengo una buena acumulación, puedo hacer una prueba de producción temporal. Para eso armo una sarta de producción utilizando la teoría de perforación. Eso es lo que se denomina un DCT. Este tipo de pruebas normalmente se utilizan en pozos exploratorios y pozos de avanzada o semi-exploratorios. El exploratorio es el descubridor. Los de avanzada son los delineadores del yacimiento. Son los que me permiten establecer los límites del yacimiento. Entonces, ese tipo de pozos pudieran llegar a ser productores como no, pero son los pozos que van a ver las condiciones originales del yacimiento y puedo hacer una prueba, una completación temporal con el DST, con un DST para obtener información de la presión del yacimiento. Esa presión después vamos a ver que esa información que voy a tomar la puedo utilizar para otro tipo de análisis.
¿Cuál es el problema del DST? Él requiere mucho tiempo, hay que gastar tiempo de taladro en esto, bastante, porque eso implica sacar toda la sarta de perforación, luego bajar la sarta de completamiento para hacer la prueba de DST, hacer la prueba de DST, sacar la sarta de completamiento y bueno, para de contar. Resulta de tratar de mejorar los tiempos en esto, nacieron los probadores de formación. Los probadores de formación básicamente hacen lo mismo que un DST, pero a menor escala y con más detalle. Yo en un DST, yo por lo menos si tengo una zona productora de 100 pies de espesor, ¿qué voy a hacer? Voy a probar los 100 pies juntos. O sea, cuando yo tenga una medida del flujo, el flujo, yo sé que viene de la formación, pero no sé si viene de la parte alta, de la parte baja, de la parte media. No tengo idea de qué parte del yacimiento me está produciendo en ese momento. No tengo forma de correr una herramienta de producción para saber exactamente de dónde, cuál es el origen de los fluidos que están. Pero sé que de la zona que estoy completando para probar, me está viniendo ese fluido. Con el probador de formaciones yo puedo hacer pruebas individuales a diferentes profundidades dentro de estos mismos pies. Y puedo hacer varias pruebas, cada 10 pies, cada 20 pies, o sea, todo depende mucho de la herramienta que vaya bajado y del detalle que yo quiera conocer. Pero puedo conocer presiones a diferentes profundidades. ¿Qué pasa con la primera? Yo tengo la presión de yacimiento, pero no tengo la gradiente de presión de yacimiento. ¿Cómo me cambia la presión con profundidad? ¿Para qué me sirve tener el gradiente de yacimiento? Porque puedo identificar contactos, contacto agua-petróleo o contacto gas-petróleo si existe dentro de la formación. Un probador de formaciones, al tomar pruebas a diferentes profundidades dentro de la misma formación, me permite tener este tipo de información. Entonces, en eso me da una información adicional que no me lo da una prueba de DST. También es costoso, requiere cierto tiempo, mucho menos que con un DST. El volumen de fluidos que puedo tomar como muestras son más pequeños. A veces pueden ser utilizados para análisis PVT, otras veces no. El volumen es tan pequeño que no se puede hacer. En, en el caso de otra forma, de medir presión de yacimiento es a través de los registradores de producción, registradores de presión. Ahorita no te puedo atender, estoy en una charla ahorita. ¿Aló? Bueno, los registradores de presión, sean mecánicos o electrónicos. Estos son herramientas que se pueden bajar con guaya eléctrica, con la tubería, simplemente con un wire line, con un simple filamento mm, no está alimentado y en este caso cuando se trata con un wire line, la herramienta es individual, no tiene comunicación con superficie mientras estoy tomando la información. Son las herramientas más comunes para tomar presión. Una vez que tenemos los pozos productores, todas las pruebas que se van a hacer con registradores de presión o sensores fijos que se puedan instalar en la completación de los pozos. Entonces, paciente, con respecto al cuarto, que parece como 3, los sensores fijos se están utilizando mucho con instalaciones de bombas B y bombas BCP. Estos son sensores que me están midiendo todo el tiempo la presión en la entrada de la bomba. ¿Por qué? Para estar monitoreando el comportamiento de producción. Pero ese tipo de información yo puedo también utilizarla para otro tipo de análisis de producción del yacimiento. ¿Okay? Entonces, los registradores de presión, mecánicos o electrónicos, son las herramientas que más se van a utilizar para tomar pruebas de presión. Entonces bajan a los pozos, van a permanecer un cierto periodo de tiempo allí, haciendo la medición de las presiones. Bien sea
a través de un proceso que un poquito más adelante vamos a ver cuando veremos los tipos de presión. Voy a tener pruebas de restauración de presión, pruebas de abatimiento, pruebas de inyección, pruebas, o sea, diferentes tipos de pruebas que se pueden tomar para, dependiendo lo que yo quiera evaluar respecto al yacimiento. Entonces, los registradores de presión, sensores fijos, estos normalmente pueden ser con fibra, se conectan con fibra óptica con superficie y son mediciones en tiempo real de presión. Los registradores de presión, cuando se bajan con guaya eléctrica, se puede estar registrando la presión en tiempo real. Cuando son mecánicos o se bajan con Waterline, por lo general, la información se graba dentro de la herramienta y se recupera al sacar la herramienta. Los probadores de formación tienen medición en tiempo real también. Entonces, se bajan con huella eléctrica porque muchas de las opciones se manejan de superficie, tanto el asentamiento como el desasentamiento de la herramienta. Entonces, se tiene comunicación, se tiene información de las pruebas de presión en tiempo real. En el caso del DCT, normalmente la herramienta graba, y luego cuando se saca, se puede... En la actualidad hay las nuevas herramientas se le están dotando de los mismos tipos de elementos que tienen que se utiliza durante la perforación direccional para tener información en tiempo real. Y las más recientes pueden ya transmitir a través del fluido la información a superficie de lo que está midiéndose en la prueba de presión. ¿Ok? Tipo de prueba de presión. Esto es, cuando hablamos de DST, hablamos de los registradores. Las pruebas que vamos a tomar con ese tipo de equipo son pruebas transientes. Con los registradores convencionales y los sensores de presión, puedo tomar presiones transientes. Ahora, estoy incluyendo aquí como primero unas pruebas convencionales no transientes. ¿Qué son estas? Son las llamadas pruebas estáticas excluyentes. Son pruebas que se toman con bastante continuidad dentro de las operaciones normales. Son pruebas más económicas que la... No necesito. Bueno, pero rechazan. No pueden rechazar. Las pruebas estáticas ocluyentes se utilizan para medir presiones a lo largo de la columna de fluidos que existe dentro del pozo. Y a partir de eso, yo como una presión hidrostática, yo puedo determinar cuál es la presión estabilizada a nivel de los puntos donde están las perforaciones o en el tope del yacimiento. Entonces, son convencionales porque simplemente lo que me van a medir es una presión hidrostática. Hidrostática, ¿por qué? Pues voy a medir en varios puntos cuáles son las presiones. Y al final lo que tengo es un valor puntual. Las pruebas transientes, por el contrario, es un registro de cambio. Una cosa con las convencionales. Las convencionales normalmente se trata de establecer la condición de medición. En una estática significa que el pozo tiene que estar sin producción y estable. Tiene que haber estado cerrado por un cierto tiempo. En ese momento se baja y se toma la prueba estática. En una prueba fluyente, el pozo tiene que estar fluyendo en forma estable. Es decir, no hay fluctuaciones en cuanto a la producción, las presiones en superficie, todo eso. En ese momento yo bajo mi herramienta y mido las presiones fluyentes. Igual que con la estática. Con las transientes, yo puedo tener, las transientes miden cambios en la presión de fondo en el pozo a partir de un momento. ¿Ese momento a qué se refiere? Es el momento en que yo
le baje la producción al pozo o le aumente la producción al pozo. Es decir, genera un disturbio en las condiciones de producción que tenga el pozo en ese momento. Es decir, si está sin producción y lo abro a producción, causa un disturbio. Si está produciendo y lo cierro, causa un disturbio en las condiciones de producción. Entonces, un build-up es una prueba de restauración. ¿Cuál es la condición antes de hacer una prueba de build-up? El pozo está produciendo, lo cierro. Un drawdown es una prueba de abatimiento o de arrastre. ¿Cuál es la condición antes de un drawdown? El pozo está cerrado, no está produciendo. ¿Qué hago? Lo abro a producir. ¿Cuál es el efecto en un build-up? Como el pozo está produciendo, cuando yo paro la producción, la presión tiende a incrementarse gradualmente. En un drawdown ocurre lo contrario. Cuando yo inicio una prueba de drawdown, como el pozo está cerrado, está estático, está estable, cuando yo comienzo a producir, la presión a nivel de fondo va a comenzar a bajar. ¿Okay? Eso es lo que se llama el drawdown. Se comienza a crear el drawdown de producción. En la parte de producción van a trabajar más esa parte. ¿Okay? Una prueba de inyección y una de abatimiento. Bueno, build-up y drawdown se aplica para pozos productores. Las pruebas de inyección y abatimiento se utilizan para pozos inyectores. Pero si el pozo inyector no está, no es un productor. Una prueba de inyección se hace cuando el pozo no está inyectando y yo comienzo a inyectar. Una prueba de abatimiento es el pozo está inyectando y yo paro la inyección. En ese caso va a haber un comportamiento muy similar a lo que es una prueba de build-up cuando hablamos de la prueba de inyección y a la prueba y una prueba de drawdown cuando es una prueba de abatimiento. Pero se aplican a diferentes tipos de pozos. Son formas de ¿qué es lo que trato yo con? Ahorita hablamos de eso. Especiales, transientes. Todas las pruebas especiales son transientes. Se habla de pruebas de interferencia, pruebas de pulso, pruebas multitasa, pruebas isocronales. Estas son pruebas donde voy a ver cambios en la presión con el tiempo. Es decir, son pruebas transientes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué caracteriza una prueba de interferencia? En una prueba de build-up, yo el pozo que voy a probar, o el área del pozo que voy a probar, es la del pozo donde voy a bajar la herramienta de medición. En una prueba de interferencia, yo causo el disturbio en un pozo y voy a ver el resultado de ese disturbio en otro pozo situado a cierta distancia. La prueba de pulso puede funcionar bastante parecido a eso. Una prueba multitasa me puede hacer lo mismo. Una prueba multitasa normalmente corresponde a que la prueba multitasa y isocronales son bastante similares. La diferencia con isocronal significa igual tiempo. ¿Qué es lo que hago yo entre una multitasa y una isocronal? Primero que nada, yo comienzo haciendo una prueba de build-up. Después que termino mi prueba de build-up, ¿qué hago? Abro a producir el pozo. Puede ser un tiempo establecido en una prueba isocronal o puede ser hasta que la presión se estabilice. Una vez que se estabiliza, cambio la tasa de producción. No la bajo a cero. Cambio, cierro la tasa de producción, le reduzco la tasa de producción o aumento la tasa de producción. Es decir, creo un nuevo disturbio y registro nuevamente hasta que se estabilice y eso lo puedo repetir como 3 o 4 veces más. Eso me permite crear un disturbio que se va sumando y puedo obtener información adicional. Normalmente las transientes especiales tienen como función obtener cierto tipo de información que con una convencional build-up o drawdown simple no lo voy a hacer. Porque normalmente trato de ver mucho más lejos de lo que me vería un simple build-up, un simple drawdown. Entonces, las especiales transientes son pruebas transientes, pero en su principio o son drawdown, o son build-up, o son combinación de ambas. Pero con un objetivo específico. Los tiempos de prueba son diferentes y
y pueden variar en el momento. Si voy a trabajar con, en el caso multitasa o isocronales, la prueba de pulso es como decir una multitasa, porque es lo que voy a hacer. Voy a hacer lo mismo. Voy a estar cambiando la tasa de producción para crear un pulso de mayor intensidad. La prueba de interferencia, una prueba de pulso puede ser una prueba de interferencia. O sea, tengo que ver qué es lo que quiero lograr. Y en función de eso, utilizo una prueba que se adapte a esas condiciones. ¿Okay? ¿Cuáles son las aplicaciones de todas estas pruebas en general? Uno, ya vimos, estamos hablando de presión de yacimiento. Una de las funciones es obtener la presión de yacimiento. La otra se refiere a que esos cambios que ocurren en la data de presión con tiempo, en la medida de duración de la prueba, son resultado de cómo la presión, la información de presión o el pulso de presión viaja en el yacimiento. ¿Qué sucede en el yacimiento? En el yacimiento hay cambios en los diámetros de poros, hay la posibilidad de que existan unas fallas, hay posibilidad de que hayan cambios de tipo de roca. Todo eso son anomalías de la formación que una prueba convencional pudiera verla, pero otra tal vez no la vea. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una prueba transiente con respecto a cualquier otro tipo de medición que yo haga de la presión? Que voy a ver cómo es el comportamiento de la presión a través del flujo que ocurre en el yacimiento de esa presión o de ese impulso de presión. ¿Qué puedo determinar de allí? Puedo determinar la presión dinámica promedio en el área que está siendo evaluada. Puedo ver la capacidad de flujo que tiene la formación en el área que está siendo evaluada. Puedo ver la transmisibilidad de los fluidos en esa área. Puedo conocer daño de formación en la zona cercana al pozo. Puedo llegar a observar si existen algún tipo de fallas o límites cercanos a la zona que estoy probando y que no se pueden ver ni por perfiles ni por sísmica, pero se puede interpretar a través de una prueba de presión. Entonces, las pruebas de presión no solamente son para registrar presión, son para evaluar comportamiento dinámico del yacimiento. Entonces, esto es más o menos lo que deberíamos cubrir. Vamos a hablar un poquito, a través del chat y eso podemos tener más, clarificar mucho más aquellos conceptos que ustedes con los cuales no se sientan muy claros aún. O sea, hay muchos detalles que por el tiempo no vamos a poder tocar en este momento. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Aquí. Amigo Rangel, buenas tardes. No sé si me oye. Sí, profe, sí lo escucho bien. Muy buena clase. Bueno, espero que hayas por lo menos captado algunas cosas. Te digo, la idea es, traté de hacer algo muy limitado, muy condensado, ¿no? La idea es que por lo menos surjan dudas y ustedes pregunten y yo les puedo aclarar más. Sí, profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Me escucha? Sí, sí te oigo. Profe, yo quería saber cómo afecta una prueba de inyección de agua en la presión de yacimiento o en la sobrecarga. Bueno, normalmente cuando tú haces una prueba de inyectividad, ¿ok? Es simplemente llegar hasta el punto
donde vences la presión del yacimiento, porque tu idea es inyectar agua. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando las formaciones tienen muy baja permeabilidad, es necesario fracturar antes de poder inyectar, o para que el volumen a inyectar sea el que tú quieres. En los proyectos de inyección de agua o de gas o lo que sea, en un inicio la idea es llevar la presión a una presión por encima de lo que se llama la presión de burbujeo. Recuerda yacimientos 1, la presión de burbujeo, que es la presión de saturación del hidrocarburo, Sí, para que no haya gas libre. Ok. Normalmente los proyectos de inyección, tanto de agua como de gas, contemplan es llevar la presión de inyección a un nivel que me permita tener una presión de yacimiento por encima de la presión de burbujeo del yacimiento, presión de burbuja. ¿Okay? ok. Entonces, en ese caso sí me afecta el inyectar agua. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de inyectar agua por encima de la presión de burbujeo? Que si hay gas que se haya liberado, se vuelva a disolver en el petróleo. Porque si tú inyectas agua y tienes gas libre, el gas libre es más compresible y básicamente vas a perder mucha energía comprimiendo gas y poca energía empujando petróleo. La inyección de agua es para empujar petróleo. Sí, ¿Ok? Entonces, la idea de inyectar a presiones por encima del punto de burbujeo es precisamente por eso. Que no haya gas libre para la energía utilizarla simplemente para desplazar petróleo. ¿Qué sí, y también significa? para mejorar el factor de recobro en un yacimiento. Exacto. De eso llevamos el yacimiento 3, que eso es recuperación adicional. Si es simplemente una inyección de agua. O mejorada, si aparte de inyectar agua, inyecto polímeros, otros elementos. Porque en recuperación primaria yo produzco el petróleo móvil. Cuando hago simplemente inyección de agua o inyección de gas, lo que vamos a recuperar es petróleo móvil. Pero cuando hago recuperación mejorada, puedo recuperar petróleo móvil y petróleo residual. ¿Qué es petróleo móvil? O sea, en perfiles se hablaba de petróleo residual. Ese es el petróleo que es inmóvil porque está atrapado en los poros más pequeños. Y bajo las condiciones de presión de yacimiento, él entró allí por la presión como que llegó. Pero para sacarlo necesitas mucha presión. Entonces el diferencial de presión que tú utilizas para producir es insuficiente para permitir que él se mueva. Entonces cuando haces inyección de agua, tú puedes hacer que parte de ese petróleo que en condiciones normales no se movió, lo pueda mover. Pero hay una otra parte que necesitas mucho más que eso. Entonces, si lo quieres hacer con poca energía, tienes que buscar la forma de reducir lo que llaman las presiones capilares. Tensión interfacial, el efecto de humectabilidad, eso se vio en yacimientos 1. Sí, Entonces, esos factores, cuando yo voy a recuperación mejorada, ya en el yacimiento 3, es porque voy a luchar contra esos factores para tratar de permitir que parte de ese petróleo se libere para poder producir más. sí. Muchísimas gracias, profe. Esas eran las dudas que yo tenía al respecto de eso. Ok, bueno, seguiremos Muchísimas hablando. gracias. Ok.